En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Los invito a que le pidamos a nuestro Padre del cielo que derrame su Espíritu Santo sobre nosotros para que podamos comprender el Evangelio de este domingo. Digamos juntos: ven Espíritu Santo de Dios, ven a iluminar nuestros corazones, ven a llenarnos de tu sabiduría. Ven Espíritu de la verdad, nos entregamos a ti, queremos conocer tu santa palabra. Ven Espíritu Santo, en el nombre poderoso de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Este fin de semana tenemos en las lecturas que nos presenta la liturgia una insistencia en el tema que habíamos comenzado la semana pasada. La semana pasada, con la imagen del administrador infiel, el Señor nos enseñaba un poco sobre el verdadero sentido de las riquezas. ¿Para qué sirve el dinero? Era de alguna manera la enseñanza que el Señor nos quería dar, diciéndonos que hay que tener cuidado porque el dinero puede convertirse en un señor y no podemos servir a dos señores, que el dinero puede enredarnos la vida y debe estar al servicio de nuestra salvación y de la salvación de los otros. Este fin de semana, desde el libro del profeta Amós, que es la primera lectura que nos ofrece la liturgia, hay un reclamo insistente, y el reclamo es: cuidado con aquellos que se sienten seguros, cuidado con aquellos que beben el vino en elegantes copas, cuidado con dejarse envolver, cuidado en dejarse cegar y en dejarse ensordecer por el dinero. El tema, diría yo, de este fin de semana en las lecturas es lo que puede producir la riqueza, la ceguera y la sordera que pueden producir las riquezas en el corazón del hombre. Incluso es una ceguera tal que a los que se sienten seguros en Sión, según el libro del profeta Amós, y a los que se sienten confiados en la montaña de Samaría, es decir, aquellos hombres de fe, hombres religiosos. Sión, la montaña de Jerusalén, donde está el templo de Jerusalén, y la montaña de Samaría se refiere al lugar donde estaba también asentado el templo, donde adoraban los samaritanos. Y la pregunta que hace aquí Amós es: ¿a dónde está la confianza de ellos? ¿En realidad está en Dios o está en las cosas que poseen, en las cosas materiales? Y obviamente el Salmo insiste un poco en esto cuando dice que el Señor es el que abre los ojos al ciego, el Señor es el que endereza a los que ya se doblan, y el Señor ama a los justos, el Señor guarda a los... Es decir, la acción de Dios, que es principalmente abrir los ojos del ciego. Pero ¿cuál ciego? No solamente el ciego físico, sino también el ciego que ha perdido la posibilidad de ver porque el mundo ha cegado, el mundo le ha cegado, el mundo le ha quitado la posibilidad de ver más allá. Y la parábola que nos ofrece el Señor, la de Lázaro, el pobre Lázaro y el rico, pues insiste mucho en tres ideas que quisiera yo hoy, en un momentico, que hagamos una resonancia de esas tres ideas. La primera idea que aparece, creo yo, en estas lecturas es justamente la que les acabo de mencionar, y es la ceguera que produce la riqueza en el corazón del hombre. La escena que presenta Jesús es bastante dramática. Es un rico que banquetea todos los días, que se viste de lino, es decir, con unas vestiduras sumamente finas que solamente los príncipes y reyes pueden vestir, que banquetea, que come, que celebra, y que a la puerta, a su lado, está un pobre que desea saciarse con las migajas que caen con el pan que cae de la mesa. Y es interesante esto porque parece ser que los lujos, la ceguera, el poseer, el tener, ha generado en este hombre ceguera. No puede ver la necesidad de los otros. Y a mí me preocupa mucho algo, mis hermanos, y es que a veces nosotros nos dejamos envolver tanto por lo que tenemos, por las posesiones, incluso por nuestra propia vida, que perdemos la posibilidad de ver la necesidad de los demás. Perdemos la capacidad de ser sensibles ante la necesidad de los otros. Y
está ante nosotros el necesitado, está ante nosotros el pobre y no lo vemos, no lo vemos. Hace algunas semanas el Señor me reclamaba eso y me decía, ha habido necesitados a tu puerta y tú por estar distraído en otras cosas no los has ayudado. Cuando uno, por ejemplo, se da cuenta de que hubo necesidad, de que alguien tuvo una necesidad y uno no se animó a ayudar, o no tenía tiempo, o sacó excusas, o no supo cómo hacerlo, pues parece ser que las riquezas, y no solamente las riquezas materiales, sino las riquezas de todo tipo, el estar envuelto en la vida, el dejarse llenar de preocupaciones, de demasiadas actividades, nos ciegan, nos quitan la posibilidad de ver al necesitado. Eso fue lo que le pasó al rico que llamamos tradicionalmente el rico Epulón, aunque no tiene nombre. El texto de la parábola no le da nombre, es un don nadie, es un rico egoísta, esa es simplemente su caracterización. Aquel que no comparte es anónimo para la Biblia. Aquel que no comparte su pan con el otro, aquel que es egoísta, no es nadie para Dios. Ese es justamente como el significado de no ponerle nombre al rico, no es nadie para Dios. En cambio, Lázaro, su nombre significa lo que Dios hace, que Dios es ayuda, que Dios protege, que Dios es misericordia, que Dios está ahí con el pobre. Ese es el nombre de Lázaro, Dios es mi ayuda, Dios es quien ayuda. Entonces, es ahí un elemento interesante. El rico es nadie porque fue incapaz de ver al pobre, porque sus riquezas lo cegaron. Pero el segundo elemento tiene que ver con la cercanía que hay entre el rico y el pobre, que es una cercanía en el relato que Jesús propone, una cercanía dramática, es dramática, porque no dice que el pobre está por allá en otra ciudad, en otro pueblo, en otro mundo, sino que dice que estaba ahí, a la puerta, casi como si ya fuera parte de la casa, casi como si ya hiciera parte de las posesiones del mismo rico, como si fuera parte del panorama. El rico hace parte del panorama, perdón, el pobre hace parte del panorama de la casa del rico. Y cuando la gente pasaba por la casa del rico veía la escena, el rico adentro comiendo y banqueteando y el pobre Lázaro enfermo y casi a punto de morir y pobre sin poder comer. Y es justamente la imagen a la que ya también nos acostumbramos nosotros, hermanos, en la sociedad nuestra. Alguna vez conversando con una persona, yo me quedé aterrado cuando me decía que él no creía en los pobres, como que ¿y quiénes son los pobres? Y a ver dónde están los pobres, si en realidad los pobres son pobres porque quieren, que es un discurso que a veces la gente suele tener. Y es verdad que hay gente que no quiere trabajar y que no quiere luchar, pero también hay que tener en cuenta que 2/3 de la humanidad son pobres porque no tienen oportunidades, porque no tienen posibilidades, porque somos egoístas, Incluso un elemento adicional de esta parábola es que no pretende hablar de la injusticia de Dios. Me explico. Una de las preguntas que tiene la gente en cuanto a la existencia de Dios, sobre todo una pregunta muy adolescente, bueno, y muy antigua en realidad, es la pregunta de ¿por qué si existe Dios existe el mal en el mundo? ¿Por qué si existe Dios hay pobreza en el mundo? Y esta parábola viene como anillo al dedo a responder esa pregunta, porque la pregunta no es hacia Dios, sino hacia el hombre. Dios es misericordia y Dios a todos nos ve, por eso el nombre de Lázaro es Dios acompaña, Dios es misericordia, Dios es mi ayuda, es el nombre de Lázaro. Pero la pregunta que hace la parábola no es a Dios, sino al hombre. Es como si Dios dijera, ustedes me preguntan por qué hay pobres en el mundo. O sea, usted rico, es como si Dios dijera, ustedes ricos del mundo, me preguntan a mí por qué hay pobres en el mundo. Dios devuelve la pregunta, ¿por qué hay pobres en el mundo? Y fíjense ustedes en la ceguera de este hombre. Y fíjense ustedes en la cercanía que tiene con el pobre. Fíjense ustedes en lo cercano que está. ¿Qué es lo que pasa ahí? O sea, ¿cuál es como el eslabón que falta ahí para que usted ayude a los otros? ¿Qué es lo que pasa? Pues el problema está en el egoísmo del hombre. Si usted se pone a mirar la historia,
la realidad política, la realidad social, se va a dar cuenta que gran parte de las problemáticas sociales tienen que ver con el egoísmo del hombre. El corazón del hombre es egoísta. El corazón del hombre no quiere ayudar. El corazón del hombre solamente piensa en sus proyectos, en sus anhelos personales y no se atreve a ver un poco más allá las necesidades de los otros. En Colombia, por ejemplo, tenemos grandes poblaciones, grandes lugares donde hay gente que se muere en la miseria, que se muere de hambre, literalmente de hambre, que se mueren de sed, que se mueren sin posibilidades. Y la gente dice, es que son pobres porque quieren. La pregunta es, ¿y nosotros qué hacemos por ellos? Entonces, esta parábola es interesante porque nos devuelve la pregunta. La pregunta que usted le hace a Dios, ¿por qué hay pobres en el mundo? Dios se la devuelve a usted. Y le dice, bueno, ¿y por qué hay pobres en el mundo? ¿Dónde está lo que he proveído? ¿Dónde está el mundo que yo proveí para todos? ¿Dónde está la tierra que proveí para todos? ¿Dónde están los frutos que les di a todos? ¿Qué pasó con eso? ¿Será que acaso hay alguien que está acumulando y que banquetea todos los días y que incluso desperdicia la comida? El rico de la parábola se limpiaba los dedos con hogazas de pan. Cuando se ensuciaba, no había servilletas, no habían servilletas de papel, entonces se limpiaba los dedos con hogazas de pan, y ese pan era el que Lázaro quería comer, es decir, como la servilleta de la época se la quería comer Lázaro. ¿Cómo así? ¿Cómo así? ¿Cómo es posible esto? ¿Cómo es posible esto? La pregunta que usted y yo le hacemos al Señor, ¿y por qué hay pobres? Él nos dice, bueno, ¿y por qué hay pobres? Si es que yo proveí el mundo para todos, pero ustedes son incapaces de compartir. ¿Cuánta comida, por ejemplo, bota usted? ¿Cuánta comida desperdicia? ¿Cuántas cosas bota a la basura? ¿Cuántas cosas descarta, habiendo tanta gente que necesita de lo que usted tiene, de lo que usted bota? Es que esto es en serio. La palabra de Dios es en serio. Y este tipo de discursos uno los pronuncia en determinadas comunidades y lo llaman a uno comunista o lo llaman a uno izquierdista, pero es la palabra la que está llamando la atención sobre el pobre, porque ya vamos a ver que el Señor puso al pobre y al rico juntos. Es decir, están ahí, la escena es dramática porque el pobre y el rico están conviviendo, pero hay una cosa que no funciona y es el corazón del rico que no es capaz de dar. Y un tercer elemento es el tema del destino en Dios del rico y del pobre. ¿Qué es lo que preocupa? A todos nos preocupa eso. A todos nos preocupa el tema de, bueno, ¿y el hacia dónde vamos? ¿Y Dios qué nos va a dar de premio al final de la vida? Entonces, a los más buenos el paraíso y a los más malos el infierno. Pero aquí el destino en Dios es impresionante, porque dice que Lázaro murió y fue llevado, fue levantado, es decir, el que estaba tirado fue levantado por los ángeles y llevado al seno de Abraham, es decir, a la presencia de Dios, es decir, el seno de Abraham, es decir, en la intimidad profunda con una persona, es decir, con la fe, con Dios mismo, a la presencia de Dios. Fue llevado al seno de Abraham, un lugar como de acogida, un lugar de consuelo para el hombre que había sufrido tanto en la historia. ¿Y cuál es el destino en Dios del rico? Pues es el destino que él mismo se fraguó. Ahorita les hablaba yo de la cercanía. El rico y el pobre estaban cerca, pero había entre ellos un abismo imposible de franquear. Había un abismo imposible de saltarse. ¿Cuál era el abismo? El abismo del egoísmo. Ese abismo del egoísmo es el mismo que se proyecta en la vida eterna. Lo que está diciendo aquí el Señor es que el egoísmo que yo tenga en esta tierra, que yo tenga en este mundo, se va a proyectar en mi vida futura, en la vida eterna. Si usted y yo somos egoístas, tenemos actos egoístas en nuestra vida, no podemos esperar de Dios el consuelo, porque Dios quiere que seamos capaces de entrega a los otros, capaces de reconocimiento del necesitado, y ese reconocimiento lo que hace es disminuir el abismo entre Dios y nosotros. El egoísmo abre un abismo entre Dios y yo. Si usted es egoísta, abre un abismo infranqueable. Por eso dice la palabra insistentemente, Dios al humilde lo acoge, pero al soberbio lo ve desde lejos, porque el soberbio no quiere la ayuda de Dios.
El soberbio está encerrado en su egoísmo, en su propio ser, y no quiere la ayuda de Dios. En cambio, Dios acoge al humilde y al sencillo. Dios acoge al pobre. Es más, la imagen de Lázaro en esta parábola puede chocar porque uno dice, pero ¿por qué Dios lo dejó morir? Incluso es una de las preguntas que hace la filosofía de la sospecha y los maestros de la sospecha a la religión. ¿Ustedes por qué esperan a gozar en la vida eterna y aquí sufren? Pero en realidad es una imagen para decir que Dios siempre socorre al pobre. O sea, de nuevo, la pregunta no es para Dios. ¿Usted por qué deja sufrir al pobre? No, la parábola no nos quiere decir eso, que Dios quiere que suframos en esta tierra para que gocemos más allá. No, no ese es el sentido de la parábola. La parábola tiene el sentido de señalarnos a nosotros. ¿Ustedes cómo van a vivir en esta tierra? Porque yo me ocupo del pobre. Yo me ocupo del pobre. Por eso el Salmo insistentemente lo va a decir. Dios se ocupa del pobre. Dios atiende al desvalido. Dios alza de la basura. Dios abre los ojos al ciego. Sustenta al huérfano y a la viuda. Trastorna el camino de los malvados. El Señor reina eternamente. Es decir, Dios se ocupa del pobre. Pero la pregunta es, ¿usted y yo lo hacemos también? Usted y yo estamos respondiendo a la necesidad de los otros. San Pablo en la carta a Timoteo le va a decir, hermano, póngase las pilas. Bueno, no le dice así, pero casi. Le dice, hermano, póngase las pilas, porque hay que buscar la vida eterna. Hay que conquistar la vida eterna. Conquistar la vida eterna. No se trata simplemente de que usted reciba, sino conquistar con buenas obras, con la justicia, con la fe, con la piedad, con el amor, con la paciencia, conquistar la vida eterna. El Señor quiere que usted y yo conquistemos la vida eterna. Y en este escenario, el pobre aparece como una oportunidad de salvación. El pobre es signo de salvación. Cuando a su puerta llegue la pobreza, es decir, llegue un pobre real, no los mendigos que son vivos, porque hay también vivarachos que quieren vivir de los demás y enriquecerse y tienen una mentalidad de miseria y jamás van a salir de ahí porque no les interesa salir de ahí. Pero cuando llegue la pobreza, que por lo regular el pobre es silencioso, al pobre hay que tocarle la puerta, al pobre hay que ir a visitarlo y llevarle un mercadito, al pobre hay que preguntarle si tiene con qué pagar el arriendo, al pobre hay que preguntarle si tiene para pagar la pensión de los hijos, al pobre hay que preguntarle eso, porque por lo regular el pobre, el verdadero pobre, no habla. Dios lo defiende, Dios lo atiende, Dios está pendiente de él, pero usted tiene que ser mano de Dios. Entonces la pregunta del Señor es, usted y yo, así vamos a ganar la vida eterna. El Señor quiere eso de nosotros, que seamos capaces de consolar al otro con nuestra generosidad, de ayudar a los otros, conquistar la vida eterna en la piedad, la fe, la paciencia, la mansedumbre, en la generosidad, como San Pablo le dice a Timoteo en su carta. Pidámosle al Señor que seamos capaces de aprovechar al pobre como señal, como signo de salvación. Si usted se encuentra con un pobre, sepa que es la oportunidad para usted salvar su vida, que es la oportunidad que usted tiene de no ser un rico ampuloso, sino de ser un hombre generoso que también puede descansar en el seno de Abraham, es decir, en la presencia del Señor. Que el Señor los bendiga. Una feliz semana.